vamos a tocar un tema teológico que, bueno, a veces parece un poco enrevesado, ¿verdad? La mediación y la corredención. Uf, tema denso, sí. Sí, pero clave. Tenemos aquí unos extractos de una conferencia titulada Mediación mariana y eclesial en Cristo. Y la idea es intentar aclarar una cuestión que suele generar bastante debate. Exacto. Porque, a ver, la fe cristiana dice muy claramente que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahí está Primera de Timoteo, por ejemplo. Clarísimo. 1 Timoteo 2:5. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo podemos hablar de otros mediadores? Ya sea la Iglesia o María, ¿no choca eso con la idea central? ¿No le quita protagonismo a Cristo? Esa es la gran cuestión que queremos poner sobre la mesa hoy. Totalmente. Es la tensión principal que hay que abordar. Y la clave, según la fuente que manejamos, está en una distinción teológica. Una distinción, bueno, quizá no muy conocida fuera de ámbitos especializados, pero esencial. Ajá. Sin entenderla, es muy fácil, digamos, perderse o malinterpretar. El punto de partida, como decías, es indiscutible desde esta óptica. Jesucristo es el único mediador, punto. Pero en un sentido muy específico. Absoluto, perfecto, autosuficiente. ¿Vale? Su mediación es única. Solo Él, por ser Dios y hombre, pudo hacer esa reconciliación. Hebreos también lo dice, ¿no? Y el término técnico para esto es mediación de condigno. Ahí está, de condigno. Suena bastante técnico, sí. Vamos a desgranarlo un poco. ¿Qué quiere decir exactamente eso de condigno? Pues de condigno viene del latín, claro. Se refiere a un mérito que es, digamos, de justicia estricta. Algo ganado por derecho propio, por dignidad propia intrínseca. Como algo merecido sí o sí. Exacto. En el caso de Cristo, ese mérito absoluto viene de quién es Él, Dios hecho hombre. Su sacrificio en la cruz tiene un valor infinito por su persona divina. Fue suficiente por sí mismo para redimir a todos, no necesitaba nada más. Entiendo. Por eso es el único redentor y mediador en ese sentido pleno, originario, de condigno, un mérito que le corresponde por ser quien es y por lo que hizo. Entendido. De condigno, mérito propio, exclusivo de Cristo. Vale. Pero entonces, si la mediación de Cristo ya es completa, suficiente, ¿de dónde sale la idea de que alguien más pueda mediar? Aquí es donde entra San Pablo y, bueno, parece que lía un poco la cosa, ¿no? Justo ahí. Aquí es donde la fuente introduce el matiz importante. Se basa mucho en textos como Colosenses capítulo 1, versículo 24. Pablo dice algo que, la verdad, de primeras puede chocar un poco. ¿Qué dice? Pues dice que él, Pablo, completa en su propia carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, y añade, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Uf, lo que falta. Eso suena fuerte. ¿Cómo se interpreta eso sin contradecir lo que acabamos de decir? Claro, esa es la cuestión. La interpretación tradicional, que es la que sigue nuestra fuente, no es que a la pasión de Cristo le faltara valor. Eso sería imposible. Contradiría la suficiencia de condigno. Vale. Más bien, se entiende que Pablo habla de la aplicación de esa redención, de cómo esa salvación ganada por Cristo se vive, se distribuye en la Iglesia, en sus miembros. Abre la puerta a entender la mediación como algo participado. Ah, una participación. Sí. Una mediación que no compite con la de Cristo, ni la sustituye, sino que deriva totalmente de Él. Colabora, digamos, en repartir los frutos de esa redención. Una colaboración en aplicar, no en conseguir el mérito original. Esa distinción me parece crucial. Es fundamental. Y aquí justo entra el otro término, el complementario a de condigno. La mediación de congruo. De congruo. A ver. Si de condigno era el mérito por justicia estricta, de congruo se refiere a un mérito, o mejor, una idoneidad, basada en la conveniencia, en la adecuación, en la gracia sobre todo, no en un derecho propio. Como algo apropiado, pero no exigido. Exacto. Es una participación que Dios concede por pura generosidad, por la unión que tenemos con Cristo. Es un regalo, no algo que podamos exigir. Y esta mediación secundaria, participada, de congruo, es la que la teología católica, según esta fuente, atribuye a la Iglesia entera, y de forma muy especial a María. De congruo, por gracia, por unión, no por mérito propio. Vale, creo que con esta pareja de conceptos, de condigno y de congruo, empezamos a ver la lógica interna de esta postura. Exploremos cómo funciona. Primero, la Iglesia. La fuente la llama cuerpo místico. ¿Cómo participa este cuerpo en la mediación de congruo?
Esa imagen del cuerpo místico es central, sí. Viene mucho de San Pablo, claro. Piensa en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ajá. La teología que expone la fuente ve la Iglesia no solo como, una organización o un grupo de gente, sino como un organismo vivo, unido de forma sobrenatural a Cristo que es la cabeza. Como un cuerpo de verdad, con cabeza y miembros. Eso es. Y la vida fluya de la cabeza a los miembros, y los miembros actúen unidos a la cabeza. Los bautizados, por la gracia, están vitalmente unidos a Cristo y participan de su vida y de su misión. ¿Y esa participación en la mediación, cómo se ve en la práctica? ¿Qué significa mediar de congruo para la Iglesia? Pues se ve de varias maneras. Primero, la misión apostólica. Predicar, administrar los sacramentos, son acciones con las que la Iglesia, transmite la gracia de Cristo. Vale, como un canal. Sí. Segundo, el sacerdocio, tanto el ministerial como el común de todos los fieles. Ofrecer la vida, el trabajo, las oraciones, unido al sacrificio de Cristo. Y tercero, volviendo a Colosenses, unir los propios sufrimientos, las dificultades, a la pasión de Cristo. Lo de completar lo que falta. Exacto. La idea no es que nuestro sufrimiento añada valor a la cruz. Imposible. Sino que, unidos a Cristo por la gracia, pueden tener un valor corredentor, por así decirlo, en la aplicación de la salvación a otros. La Iglesia, como cuerpo, coopera de congruo en llevar esa redención ganada de condignio por Cristo a todas partes y a todos los tiempos. Es como la extensión de la obra de la cabeza a través de sus miembros. Es potente esa imagen del organismo vivo, donde cada parte tiene una función en distribuir la vida que viene de la cabeza. Y dentro de ese organismo, la fuente insiste mucho en María. Su mediación también sería de congruo, pero distinta, ¿no? Más especial. Justo. Su mediación se considera única, eminente, aunque sigue siendo de congruo, totalmente dependiente de Cristo. Pero su singularidad viene de ser la madre de Jesús, la cabeza, y también, según esta teología, madre espiritual de la Iglesia, el cuerpo. Madre de la cabeza y madre del cuerpo. Eso dice la tradición. Documentos como la Lumen Gentium del Vaticano II, que es un texto clave, y muchísimos santos y teólogos a lo largo de la historia, como San Bernardo, por ejemplo, describen su papel como una cooperación maternal única en la obra de Cristo. Cooperación maternal. ¿En qué sentido exactamente? Pues en que su unión con Cristo fue la más íntima posible para una criatura. Desde la Anunciación con su fiat, su sí libre y total. Hágase en mí. Exacto. Pasando por toda la vida de Jesús hasta el pie de la cruz. Toda su vida fue una cooperación con la misión de su Hijo. Y esa cooperación, aunque es pura gracia, un regalo que ella recibió por tanto de congruo, fue tan especial, tan única, que la tradición católica la llama mediadora de todas las gracias. Mediadora de todas las gracias. ¡Guau! Eso es mucho decir. Sí, pero entendiendo bien qué significa. No que ella sea la fuente de la gracia, la fuente es Cristo, sino que por voluntad de Dios todas las gracias que Cristo mereció nos llegan a través de su intercesión maternal, como un canal privilegiado universal por su cercanía única a la fuente. Entendido. Canal, no fuente. Y esto me lleva a otro término que a veces se oye y que puede sonar aún más, problemático. Corredentora. ¿Cómo encaja eso en el esquema de congruo? Porque suena a ponerla casi al nivel de Cristo Redentor. Es una pregunta clave, sí. Porque ese término, corredentora, tiene peso histórico en cierta piedad y teología católicas. Pero es muy delicado. Es muy fácil malinterpretarlo si no tenemos clara la distinción de condigno de congruo. Claro. La fuente insiste. Si se usa ese término, siempre hay que entenderlo en sentido subordinado, participativo, de congruo. María corredime no añadiendo nada al valor infinito de la redención de Cristo, de condigno. Eso es intocable. Entonces, coopera de forma única en la aplicación de esa redención, por su unión íntima con el Redentor y porque Dios así lo quiso. Su corredención es una participación excepcional en la única redención de Cristo. Afirmar esto, según la fuente, no pretende rebajar a Cristo, sino al contrario, exaltar cómo Dios quiso asociar a una criatura, a María, de forma tan especial a su plan de salvación.
Queda claro que esa distinción de condigno frente a de congruo es la pieza central para entender todo esto. Ahora, la fuente también admite que esta idea de mediación participativa, tanto de la Iglesia como de María, pues puede costar entenderla desde otras perspectivas cristianas. Menciona algunas ramas del protestantismo. ¿Por qué cree la fuente que existe esa dificultad? Pues sugiere que una posible razón podría estar en diferencias digamos, de visión del mundo, de trasfondo filosófico. Plantea que una mentalidad quizá más mecanicista o más individualista. Mecanicista. ¿En qué sentido? No en sentido peyorativo, sino descriptivo. Como una visión del mundo donde las cosas son más bien partes separadas que interactúan desde fuera, en lugar de un todo orgánico, vivo, interconectado desde dentro. Vale, como piezas de una máquina frente a células de un cuerpo. Algo así. Si uno ve la Iglesia principalmente como una institución, o solo como la suma de creyentes individuales, pues la idea de un cuerpo místico, unido vitalmente a Cristo cabeza, de forma casi orgánica, sobrenatural, donde la vida y la acción fluyen, pues resulta menos intuitiva. Y claro, la idea de una mediación participativa dentro de ese organismo vivo se vuelve más difícil de asimilar. Interesante esa conexión con la visión de fondo. ¿Y la fuente da alguna pista, alguna imagen para ayudar a entender esa participación orgánica? Para superar esa posible barrera. Sí, propone una analogía, sencilla, pero que intenta ser gráfica. Dice, piensa en cómo saludas a alguien. Normalmente le das la mano, ¿no? Sí, claro. La mano es el medio físico con el que saludas. La mano media el saludo, pero nadie piensa que la mano es la persona que saluda ni que la mano decide saludar. La mano actúa unida a la persona, depende totalmente de ella. Entiendo la comparación. Pues de forma parecida, argumenta la fuente, la Iglesia y María actúan como medios o canales de la gracia de Cristo. Transmiten lo que reciben de la cabeza, de Cristo, justamente por estar unidas vitalmente a Él. Pero no son la fuente original, ni sustituyen al mediador principal. Son como instrumentos unidos al agente principal, participando en su acción. Tocado los puntos principales. Si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, ¿cuáles serían las ideas clave? A ver, resumiendo mucho la perspectiva de la fuente. Primero, Cristo es el único mediador y redentor en sentido absoluto. Su obra tiene mérito por sí misma, de condigno, por ser Dios y hombre. El punto de partida irrenunciable. Exacto. Segundo, existe una mediación participativa, subordinada, de congruo, basada en la gracia, en la unión con Cristo. Es una cooperación que Dios ha querido. No por mérito propio, sino por regalo. Justo. Tercero, esta mediación de congruo la tiene toda la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo. Coopera en aplicar la redención. El cuerpo entero participa. Eso es. Cuarto, dentro de la Iglesia María tiene un lugar único especialísimo en esta mediación de congruo, por ser Madre de Dios y por su cooperación íntima con su Hijo. Es un papel maternal y ejemplar. La miembro más eminente. Podríamos decir. Y quinto, entender bien la diferencia entre de condigno y de congruo es vital para ver cómo, según esta teología, afirmar estas mediaciones participativas no le quita nada a Cristo, sino que muestra la grandeza de su obra y la generosidad de Dios al querer que sus criaturas participen en su plan. Excelente resumen. Al final, parece que la clave para entender cómo conviven la unicidad de Cristo con la cooperación de la Iglesia y de María está en entender bien qué tipo de cooperación es. No una competencia, no algo necesario para completar a Cristo, sino una participación por gracia, subordinada, que Dios mismo ha querido para mostrar su salvación de forma comunitaria, orgánica. Exactamente. La visión que hemos explorado no ve estas mediaciones de congruo como rivales de la mediación de condigno de Cristo. Al contrario, las ve como su fruto, como su extensión en el tiempo en la comunidad. Es una visión de la salvación no como algo solo individual, entre Dios y yo, sino como algo que pasa dentro de un cuerpo vivo, la Iglesia, donde la gracia fluye de la cabeza a los miembros, y donde María destaca como la miembro más cercana a la cabeza y madre de todos. Una visión que desde luego pone mucho el acento en la comunión, en la interconexión dentro de la fe. Nos deja una comprensión más llena de matices de palabras como mediación o incluso corredención en este contexto teológico concreto. Y quizá, para que quien nos escucha siga dándole vueltas, podríamos dejar una pregunta en el aire. Si uno acepta esta visión de la Iglesia como organismo vivo que participa de congruo en la redención,
¿Qué implica eso para el día a día? Buena pregunta. ¿Cómo cambia ver los propios actos, las oraciones, incluso el sufrimiento, no solo como algo personal, sino como una posible contribución, siempre por gracia, por pequeña que sea, a que la salvación de Cristo llegue a otros? ¿Qué significa ser un miembro activo, un canal, aunque sea minúsculo, de esa gracia mediada de congruo dentro del cuerpo místico? Es una idea que, bueno, invita a pensar en la propia responsabilidad y en la conexión con los demás dentro de esa dinámica de salvación.